Lo primero que noté fueron sus zapatos, cuero negro impecables, demasiado brillantes para alguien que decía venir desde abajo de la lucha diaria. Taconeaban con fuerza contra el mármol del vestíbulo como un metrónomo cada paso deliberado, ensayado. Lucas Vidal no aminoró la marcha por el guardia de seguridad. No saludó con la cabeza a la recepcionista. Simplemente cruzó las puertas giratorias con una postura que anunciaba: «Este es mi lugar, mucho más que el de ustedes». Desde la pared de cristal de mi oficina, en la esquina del 9º piso, pude ver cómo la onda expansiva subía. La gente se enderezaba en sus sillas. Las conversaciones se cortaban a media frase. Incluso la pasante, que siempre ponía su música tranquila a todo volumen, se quitó los audífonos. Llevaba 17 años en consultores integrales Alfa en Omega. Había visto a 4 directores generales cruzar ese mismo vestíbulo. Algunos llegaban con cautela, otros con bombo y platillo. Lucas no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente asumió que el suelo se movería por él. Era joven, 34, quizás 35. El tipo de hombre cuya foto de perfil en alguna red profesional probablemente tenía una frase sobre innovación disruptiva sobre un fondo en escala de grises. Se rumoreaba en la oficina que la junta directiva lo había traído para modernizar las cosas, lo que todos sabían que era código para se vienen recortes de personal. Lo observé mientras entraba al elevador solo, sin asistente, sin séquito. Solo una tableta negra bajo el brazo y ese paso inquietantemente sereno. No presionó ningún botón. Alguien adentro ya lo había hecho por él. Abajo, la recepcionista estaba paralizada con las manos suspendidas sobre el teclado. Sus ojos se desviaron hacia arriba, hacia las luces del panel del elevador. Me vio observándola y rápidamente desvió la mirada. Ese fue el primer momento en que lo sentí, una silenciosa advertencia en mi pecho, como la calma que precede a la tormenta. No pánico, todavía no, solo una quietud vieja y familiar. Algo estaba a punto de cambiar, y no para bien. Para el miércoles el edificio había cambiado, no en la superficie. Las luces seguían zumbando débilmente en la sala de descanso. La máquina expendedora seguía atascándose si presionabas B7 con demasiada fuerza, pero había una nueva tensión en el ambiente, una rigidez en cada conversación. La gente susurraba incluso cuando no había nadie cerca. Las bromas ya no causaban gracia. El contacto visual se volvió raro. Lucas se movía como una corriente de aire frío, barriendo departamentos, revisando organigramas, teniendo reuniones sin previo aviso. Un día, la jefa de cumplimiento normativo no regresó de una reunión rápida. Para el viernes, su oficina estaba vacía, la placa con su nombre había desaparecido. Ni correo de despedida, ni explicación. Simplemente se había ido. Yo presencié todo en silencio, respondiendo correos, coordinando horarios para nuestra llamada quincenal con Chin-Yun Global y respondiendo preguntas de adquisiciones en mandarín. Mantenía mi cámara apagada durante las videollamadas, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque la invisibilidad era más segura. Especialmente ahora. La gente a mi alrededor reaccionaba en oleadas. Algunos se apresuraban a hacerse útiles, ofreciéndose como voluntarios para cada nueva iniciativa. Otros se congelaban esperando no ser notados. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente seguí haciendo mi trabajo, ese que nadie realmente veía, pero del que todos se beneficiaban. No era la primera vez que veía cómo se desmantelaba una empresa desde la cúpula. Había sobrevivido a 3 directores generales antes de Lucas.
Uno se fue después de un escándalo de salud, a otro lo sacaron discretamente después de una investigación de la Comisión de Valores, y el último intentó automatizar demasiado rápido y nos dejó en ceros en el último trimestre. Cada uno había llegado con un mandato, una visión, una promesa de hacer limpieza. Y cada uno había fracasado en entender de qué estaba hecha la casa. La experiencia no luce mucho en una hoja de cálculo. Las relaciones no aparecen en los balances generales, pero cuando se rompen lo sientes, especialmente en nuestro tipo de trabajo. Esa mañana, en la sala de descanso, alguien hizo una broma sobre Lucas intentando convertir la empresa en una incubadora de startups. Nadie se rió. Revolví mi té en silencio, con la mirada baja, los oídos atentos. Cuando se avecina una tormenta, uno no intenta escapar, se prepara. Sucedió durante una reunión de estrategia, un jueves por la mañana, de esas en las que nadie respira demasiado fuerte y cada palabra es una posible responsabilidad. Lucas estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias con las mangas arremangadas, lo suficiente para parecer casual, pasando diapositivas más rápido de lo que nadie podía asimilar. Palabras como agilidad, centros de costos y optimización rebotaban por la sala, como si fueran pelotitas. Nadie interrumpió, nadie se atrevió. Hemos estado demasiado cómodos, dijo mostrando esa sonrisa delgada y pulida de relaciones públicas. Demasiados procesos heredados, demasiados roles que no escalan. Es hora de ser más eficientes, más ligeros. No me inmuté. Ya lo había oído antes. El lenguaje cambia, pero el significado no. Después de la reunión, mientras la gente recogía sus papeles en silencio, Lucas se me acercó por primera vez. Elena Herrera. ¿Verdad?, preguntó, como si intentara ubicar un nombre en una hoja de cálculo. Sus ojos se desviaron hacia mi gafete. ¿De qué te encargas exactamente? Había una docena de formas en que podría haber respondido. Mi título oficial, coordinadora senior de comunicaciones internacionales, nunca significó mucho para gente como él. Gestiono nuestras alianzas estratégicas con Qingyun Global y varios otros clientes de Asia Oriental, dije con calma. Superviso las comunicaciones, la navegación cultural, el protocolo, las negociaciones. Inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, traducción. Sonreí. No con amargura. Solo lo suficiente para evitar que el aire se congelara. No solo traduzco palabras. Interpreto intenciones. Construyo confianza. Nuestros contratos con Qingyun no se ganaron por el idioma, se mantuvieron a través del respeto. Asintió distraídamente, ya medio girado hacia el pasillo. Bueno, es bueno saberlo. Hemos estado hablando con algunas empresas que ofrecen soluciones multilingües a gran escala. Podría ayudar a liberarla para otras cosas. Liberarla. Como si estuviera encadenada a mi utilidad. Por supuesto, dije con un tono suave como el cristal. No hizo más preguntas. Simplemente se fue dejando tras de sí una estela de colonia cara y una certeza fuera de lugar. Lo vi irse sin pestañear. En su mente, yo era un costo, una reliquia, alguien demasiado callada para importar. Pero yo no era invisible. Yo era un pilar. Y él acababa de darle un martillazo a los cimientos. La invitación a la reunión llegó a las 9:12 a.m. del viernes. Asunto: Syncro RH. Sin agenda, sin notas. Solo un número de sala y una hora, 9:30 en punto. No entré en pánico, ni siquiera hice una pausa. Cerré mi correo, bebí un sorbo de mi café
y recogí mis cosas como si fuera un día cualquiera. La sala de conferencias estaba más fría de lo habitual. El aire acondicionado siempre se excedía en esa esquina del edificio. Entré y encontré a Lucas ya sentado con la espalda recta, los dedos entrelazados pulcramente sobre una carpeta color canela. A su lado estaba Carla de Recursos Humanos, con postura tensa y rostro excesivamente compuesto. No me miró. Elena, dijo Lucas alegremente, señalando el asiento frente a él como si fuéramos a charlar sobre los objetivos trimestrales. Gracias por hacer tiempo. Me senté, crucé las manos, esperé. Hemos estado revisando nuestra estructura interna. Comenzó con esa voz ensayada que la gente usa cuando intenta sonar comprensiva mientras lee una sentencia de muerte. A medida que avanzamos hacia un modelo más ágil, algunos roles, aunque valiosos en el pasado, ya no están alineados con hacia dónde nos dirigimos. No pestañeé. Su puesto va a ser disuelto. Nos hemos asociado con una agencia externa que ofrece soporte lingüístico global y creemos que pueden manejar nuestras necesidades internacionales en el futuro. Carla deslizó un sobre beige hacia mí. Liquidación. 2 meses de sueldo y las vacaciones no tomadas. Lo estándar. Unos 3.000 € quizás si se sumaba todo. Lucas sonrió como un mago revelando un truco que pensó que me impresionaría. Sé que esto podría ser una sorpresa, añadió, pero le aseguro que estaremos bien. Lo miré durante un largo momento. Realmente lo miré. El traje a medida, la confianza forzada, el muchacho jugando al jefe. Luego asentí una vez y me levanté. Les deseo mucha suerte el lunes, dije. Fue sutil la forma en que su ceño se frunció la confusión justa para registrar el peso de lo que había dicho, pero no lo suficiente para entenderlo. Gracias, respondió casi por reflejo. No tomé el sobre, no miré a Carla. Salí con paso firme, pasando junto a escritorios que se habían quedado en silencio, junto a rostros que no sabían si mirarme a los ojos o evitarlos. Las puertas del elevador se abrieron sin hacer ruido. Entré. El lunes llegaría. Y no sería amable. El fin de semana llegó como un suspiro de alivio. Sin alarmas, sin prisas matutinas. Solo luz a través de las cortinas y el silencio de una casa que no me exigía nada. Preparé té a la manera antigua, hojas infusionadas en lugar de bolsitas. Limpié mi oficina en casa no con ira, no con luto, solo para despejar el espacio. Mi teléfono vibró una vez el sábado por la tarde. Un mensaje de texto de Claudia Durán, ex vicepresidenta de Crecimiento Estratégico en una firma asociada con la que habíamos trabajado años atrás. Me enteré del revuelo. Ridículo. Llámame. Lo hice. Para el lunes por la mañana tenía programada una entrevista virtual con asesores estratégicos RNM. No hicieron preguntas superficiales. Preguntaron sobre códigos culturales, rupturas en negociaciones, cómo navegué los matices cuando los contratos pendían de un hilo. Querían experiencia, no palabrería. Cuando les conté cómo manejé la barrera inicial del idioma con la dirección de Chin Yun, cambiando a frases indirectas y alineando los horarios de las reuniones con sus preferencias del calendario lunar, escucharon y asintieron. Para el lunes por la tarde, la oferta estaba en mi bandeja de entrada. Mejor sueldo, autonomía total, nada de microgestión, un lienzo en blanco, no una jaula. Acepté sin dudarlo. Esa noche planché una blusa azul marino limpia y preparé un portafolio de cuero, no para nadie más. Para mí. No estaba volviendo al ring, estaba entrando a una arena mejor. Al otro lado de la ciudad, en Alfa en Omega,
La tensión era palpable. El lunes era la reunión de renovación de su contrato internacional más grande, Qingyun Global. Conocía lo que estaba en juego, sabía cómo se vería esa mesa. La elegante sala de conferencias en el piso 15. La agenda pulcramente impresa. Las suposiciones. Pero yo no estaba allí. A las 9:00 am, entré al edificio de asesores estratégicos RNM, la luz del sol reflejándose en las puertas de cristal. La recepcionista me sonrió una sonrisa cálida genuina. Tomé el elevador hasta el piso 12 recibida con apretones de manos, no con sospechas. En mi nueva oficina, más pequeña que la que había dejado, pero de alguna manera más luminosa, abrí mi laptop y comencé a revisar notas de casos. Sin amargura, sin regodeo, solo un propósito tranquilo. Y la certeza serena de que mientras Alfa en Omega luchaba por asegurar lo que no entendía, yo ya los había superado. La sala de juntas del piso 15 había sido preparada con horas de antelación. Mesa de cristal pulido, botellas nuevas de agua importada, una bandeja de pasteles intactos. Lucas estaba sentado a la cabeza, con la postura erguida, el teléfono boca abajo, junto a su cuaderno encuadernado en cuero. A su izquierda y derecha estaban dos de sus contrataciones estrella, Carlos de análisis y Jimena de estrategia. Brillantes, entusiastas, pero les faltaba colmillo. Afuera el horizonte de la Ciudad de México pulsaba bajo un cielo gris pálido. Adentro la tensión zumbaba como estática. Exactamente a las 10:00 am llegó la delegación de Qingyun. El señor Chang, vicepresidente de Relaciones Internacionales, entró primero, traje negro impecable, ojos serenos. Flanqueado por dos asesores principales, saludó a la sala con un educado asentimiento, sin apretón de manos, sin charla trivial. Lucas se puso de pie, sonriendo como lo hacen los vendedores demasiado confiados. «Estamos encantados de tenerlos», dijo. «Comencemos». La presentación fue pulcra. Viñetas, cifras proyectadas, afirmaciones audaces sobre agilidad y alineación de costos. Lucas habló rápidamente, pasando diapositivas con palabras de moda que sonaban impresionantes, pero significaban poco para los hombres al otro lado de la mesa. El señor Zhang permaneció inexpresivo. Luego, en voz baja, levantó una mano. «Nos gustaría hablar con la señora Elena Herrera», dijo. Lucas parpadeó. Elena repitió, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. «Ah, la señora Herrera ya no está con la empresa. Hemos optimizado nuestras comunicaciones globales a través de una agencia externa con mayor capacidad». El señor Chang no dijo nada al principio. Se giró hacia sus asesores, intercambió una mirada. Luego de nuevo hacia Lucas. «Ya veo». Hubo una pausa tan larga que se volvió incómoda. Jimena se removió en su asiento. Carlos tosió discretamente. Finalmente el señor Chang habló de nuevo. La señora Herrera no era simplemente una traductora. Entendía nuestros valores, nuestras expectativas. Nuestra confianza estaba depositada en ella, no en sus sistemas. Lucas soltó una risita demasiado rápido. «Le aseguro que nuestra nueva estructura». El señor Chang levantó una mano de nuevo. «No con fuerza, solo lo suficiente. Han cometido un error», dijo. «Y no es reversible». Se puso de pie. «También lo hizo su equipo. No habrá renovación de nuestro acuerdo en este momento». Se fueron sin esperar respuesta a sus tacones, resonando contra el mármol un sonido más fuerte que cualquier acusación. Lucas permaneció sentado con los labios ligeramente entreabiertos, parpadeando como si hubiera oído mal. Al final del pasillo, los susurros ya comenzaban. Para el mediodía, el acuerdo de 15 millones de euros estaba muerto. Y por primera vez, Lucas Vidal
Parecía un hombre que no estaba seguro de lo que había roto, pero sabía que no tenía arreglo. Para el martes por la mañana, los titulares habían llegado a los foros especializados. Kim Jong se retira de la alianza en EE-UU, con Alfa en Omega. Cita pérdida de confianza. La redacción era educada, pero dentro del edificio cayó como un martillazo. Los inversores querían respuestas. La Junta convocó una sesión de emergencia. Se citó a los jefes de departamentos y exigieron documentos. Nadie tenía tiempo para cortesías, ni siquiera Lucas. Dejó de sonreír en los pasillos. Empezó a llegar temprano a irse tarde. Sus nuevas contrataciones, antes audaces con sus ideas, comenzaron a andar con cautela mirando por encima del hombro. Recursos Humanos lanzó una iniciativa para levantar la moral del personal. Nadie se apuntó. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. El identificador de llamadas estaba bloqueado, pero yo sabía. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a intentarlo una hora después, esta vez desde la línea directa del 9º piso de Alfa en Omega. Contesté al segundo timbrazo. Elena dijo: Lucas demasiado alegre. Espero no interrumpirte en mal momento. No esperó a que yo dijera nada. Siguió hablando, llenando el silencio con palabras que no se había ganado. Pensé que podríamos charlar, aclarar las cosas, quizás incluso colaborar de nuevo. Ya sabes, solo limar asperezas. Intentaba que sonara casual, pero podía oír la tensión bajo su voz, la cadencia demasiado rápida, la desesperación disimulada bajo una capa de encanto. Me recosté en mi silla mirando el horizonte fuera de mi nueva oficina. ¿Colaborar?, pregunté secamente. Sí, solo como consultora, sin títulos. Solo tú asesorando sobre cómo podemos estabilizar algunas de nuestras relaciones clave. Obviamente serías compensada. Unos buenos 500 euros por día. ¿Qué te parece? No dije nada. Tomó mi silencio por vacilación. No es nada personal, Elena. Las cosas se movieron muy rápido. Ya sabes cómo es. Creo que ambos sabemos que todavía tienes mucho valor. Ahí estaba. Seguía sin poder admitir que se había equivocado. Seguía sin poder decir por qué yo era importante. Me reuniré contigo, dije finalmente. Mañana, 9 a.m. En mi oficina. Exhaló como un hombre que creía haber ganado algo. ¡Fantástico! Te lo agradezco. De verdad, lo espero con ansias. Colgué sin decir otra palabra. La reunión no sería sobre reconciliación. Sería un espejo, y le iba a dejar ver exactamente lo que había hecho reflejado, nítido e implacable. Lucas llegó 10 minutos tarde. No lo suficiente para ser grosero, solo lo suficiente para fingir que todavía tenía el control. Entró en la sala de conferencias de asesores estratégicos RNM como un hombre que intenta reclamar una autoridad que no se había ganado. Traje impecable, sonrisa rígida, pero las ojeras lo delataban. El brillo se había ido, la arrogancia se había atenuado hasta convertirse en cálculo. Elena dijo con una calidez fabricada, extendiendo una mano. Se la estreché fríamente, sin sonreír. Nos sentamos. Lanzó su propuesta como un hombre que arroja cuerdas desde un barco que se hunde. Habló de recuperación estratégica, de reconstruir la confianza con socios internacionales, de cómo mi visión podría ayudar a estabilizar sus operaciones globales. Ni una sola vez dijo me equivoqué. Nunca dijo te necesito. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, asentí una vez. Envíame el contrato. Pareció sorprendido pero aliviado. Por supuesto, lo haremos simple. Solo consultoría informal a corto plazo. Sin título pero con acceso donde sea necesario. Bien, dije.
No necesitaré mucho tiempo. Para el lunes tenía acceso al portal de clientes y a los hilos de correspondencia clave. Lucas le había dicho a su equipo que yo estaba de vuelta en un rol de asesoría limitado. La mayoría de la gente ni siquiera levantó la vista cuando pasé por los pasillos de Alfa en Omega. Eso me venía perfecto. Me dieron un escritorio encajonado entre legal y adquisiciones. Paredes de cristal, sin privacidad, pero con suficiente vista para ver lo que necesitaba ser visto. A mediados de semana tenía lo que necesitaba. El miércoles por la noche saqué la pequeña libreta negra donde solo había guardado un número desde mi partida. El señor Zhang contestó al segundo timbrazo. Señora Herrera, dijo en mandarín con voz serena. Esto es inesperado. Le debo una explicación, dije en tono formal respetuoso. La forma en que fui removida de Alfa en Omega fue abrupta y tergiversada. Ustedes merecían algo mejor. Hubo una pausa. Sospechaba algo así, dijo en voz baja. Usted manejó nuestra relación con precisión. Nunca se trató del idioma. Se trató de la confianza. Ahora estoy con asesores estratégicos RNM, dije simplemente. Valoramos la alineación a largo plazo. No respondió de inmediato. Luego, en inglés, dijo, quizás sea momento de realinearnos. Intercambiamos despedidas formales. No me regodeé, no celebré, pero cuando cerré mi libreta y volví a ese pequeño y estéril escritorio, lo supe, la marea había cambiado. Y yo acababa de mover la primera corriente. No sucedió de golpe. Empresas como Alfa en Omega no colapsan en explosiones. Se pudren en silencio capa tras capa, desprendiéndose bajo superficies pulidas. En la primera semana, otro cliente, Logística Central, pausó todas las renovaciones futuras. Sin comunicado de prensa, solo un breve correo electrónico citando reevaluación estratégica. El lunes siguiente, un distribuidor tecnológico europeo hizo lo mismo. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabían que el patrón había comenzado. Dentro de asesores estratégicos RNM dije poco. Asistí a reuniones discretas, compartí historiales de casos, ofrecí mi perspectiva cuando me la pidieron. Nunca mencioné a Alfa en Omega por su nombre. No era necesario. La gente sabía. Las noticias corrían rápido en nuestro mundo, especialmente entre aquellos que alguna vez habían confiado su futuro a hombres como Lucas Vidal. En una cena con un proveedor japonés, un ejecutivo se inclinó después del postre y dijo, nos preguntábamos a dónde había ido. Sonreí cortésmente. No he ido muy lejos, solo a un lugar más consistente. Para la segunda semana Alfa en Omega comenzó a tambalearse. Se filtraron correos electrónicos, memorandos internos, llenos de pánico disfrazado de estrategia. Lucas pidió una estabilización rápida. Exigió que los equipos redactaran guiones para tranquilizar a las partes interesadas. Pero la confianza no es un memorando. Se gana lentamente y se pierde de golpe. Para el viernes comenzaron de nuevo los despidos. Primero un puñado, luego una docena. Las liquidaciones eran más escuetas esta vez. También las sonrisas en la sala de descanso. Observé desde la distancia. Sin alegría, sin venganza. Solo quieta. En RNM conseguimos 2 antiguos clientes de Alfa en Omega sin siquiera una presentación de ventas. Dejé que otros se encargaran de la incorporación. Mi trabajo nunca fue vender, fue mantener guiar, restaurar lo que la negligencia había roto.
Lucas no volvió a llamar. No era necesario. Podía ver las consecuencias, moverse una pieza silenciosa a la vez, y en algún lugar, bajo el ruido, sabía qué mano había empujado la primera. Y yo no miré hacia atrás. No había necesidad. Lucas me citó en la misma sala de conferencias, con paredes de cristal, donde una vez me había ofrecido apoyo de consultoría. Las paredes parecían más pequeñas ahora, el aire más pesado. Se veía más delgado, menos pulido. Llevaba la corbata floja, la voz rasposa. Elena comenzó con las manos extendidas, tratando de proyectar calma. Creo que necesitamos hablar de verdad. Me senté frente a él en silencio. Estamos en problemas, admitió. Pero si trabajamos juntos, si te reincorporamos formalmente, quizás con un nuevo título, aún podríamos recuperar algunas cuentas. Lo estudié por un momento. Luego me incliné hacia adelante. Yo no te saboteé, Lucas, dije. No filtré nada. No hice llamadas en tu nombre. Simplemente dije la verdad a la gente que ya la sabía. Tragó saliva con dificultad. Tú hiciste esto, continué con voz firme. Reemplazaste la lealtad con arrogancia, las relaciones con sistemas. Pensaste que estabas haciendo limpieza, pero estabas quemando los cimientos, intentó interrumpir. Levanté una mano y seguí. Me despediste porque no me veías, porque no gritaba, porque no jugaba el juego, y ahora me quieres de vuelta. Abrió la boca, pero las palabras nunca se formaron. Me puse de pie. Me despediste por ser invisible, dije. Pues déjame seguir siéndolo. Y lo dejé allí, rodeado de los escombros que aún no entendía, aferrándose a salvavidas que él mismo había cortado. Nunca volví a Alfa en Omega. No hubo necesidad, ni declaración final, ni mirada vengativa a través de una mesa de juntas. En cambio, pasé esa tarde limpiando un cajón en Asesores Estratégicos RNM. No porque me fuera, sino porque finalmente tenía espacio literal y figurado para nuevos comienzos. En casa herví agua y serví una taza de té oolong, del tipo que solía beber durante las llamadas nocturnas con el equipo de Kim Jong. Me senté junto a la ventana mientras la ciudad exhalaba hacia la noche, las luces parpadeando sobre los tejados como estrellas volviendo a su guardia. Luego abrí mi laptop. Mi antiguo inicio de sesión de empleada de Alfa en Omega aún persistía en una pestaña guardada del navegador desvaído obsoleto. Hice clic una vez solo para ver. Una pantalla de carga. Luego un panel de control en blanco. Sin acceso, por supuesto. Sonreí. Aún así, abrí mis propios archivos. Encontré el escaneo de gafete obsoleto que una vez usé para autorizaciones internas. Lo arrastré a la papelera. Vacié la carpeta sin dudar. Sin peso, sin drama, simplemente terminado. Algunos finales no llegan con fuegos artificiales ni aplausos. A veces llegan como el cierre de una puerta que ya no rechina, o como el último sorbo de té en una cocina silenciosa, o ese instante en que tu nombre deja de susurrarse en habitaciones que ya te quedaron chicas. Algunos finales no son explosiones, son solo silencio, un silencio que por fin se hacía escuchar.